muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Un placer saludarlos desde Santiago de Cuba en esta edición especial de la Mesa Redonda, que estará analizando justamente la situación del abasto de agua en el país. Con nosotros estarán compartiendo en el estudio algunas personas que, por supuesto, nos van a aportar información sobre esta temática tan importante. Y se encuentra justamente el ingeniero Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la ingeniera Katia Alarcón Méndez, directora de la empresa de aprovechamiento hidráulico de Santiago de Cuba, y estará con nosotros más adelante también en este set de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, la licenciada Galia Frometa Espinosa, especialista del Centro Provincial de Meteorología de Santiago de Cuba. Con ellos estaremos conversando en la tarde de hoy sobre un tema que además se ha puesto sobre la mesa en varias provincias del país y que ocupa la atención de una buena parte de nuestra población. Y bueno, vamos a introducir ya el tema que nos compete en la tarde de hoy, y por eso tengo conmigo aquí al ingeniero Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Bienvenido, presidente, un saludo de todos los santiagueros y por supuesto de todo el país. Muy buenas tardes, Víctor, para todos los televidentes y radioyentes, y en especial para todo el pueblo de Santiago de Cuba. Estamos, bueno, justamente su presencia aquí en Santiago de Cuba obedece, por supuesto, a una situación a la cual se le está prestando especial atención desde la máxima dirección del país y su representación en varios territorios. Pero bueno, hoy nos encontramos aquí en Santiago de Cuba. ¿En qué momento estamos del tema de la situación del abasto de agua en el país? Digamos que ha motivado esta preocupación justamente de la máxima dirección del país a aplicar otras estrategias para su atención. Víctor, nosotros quisiéramos aprovechar esta oportunidad para transmitirle a nombre de todos los trabajadores de recursos hidráulicos y del sindicato de la construcción las más sentidas condolencias a los familiares, compañeros de trabajo y amigos del compañero Ricardo Cabriza, quien falleciera la semana anterior y quien por muchos años contribuyó mucho a que el instituto pudiera acceder a créditos externos, a financiamiento, y que pudiéramos desarrollar el programa hidráulico nacional, y quien también influyó en nuestra información como cuadro y como persona. Nosotros precisamente la semana anterior se desarrolló una mesa redonda donde participaron varios compañeros nuestros y del Instituto de Meteorología, donde se dio una explicación amplia de lo que había sucedido en el país hasta el mes de agosto y en los primeros días de septiembre. Después de esa mesa redonda podemos informar que desde el mes de mayo hasta agosto, en el país, o sea, en el periodo húmedo, llovió el 61% de la media. Y en el caso del mes de septiembre, aunque ha llovido el 73% de la media, sin embargo, en la provincia de Guantánamo ha llovido el 28%. En la provincia de Santiago el 29%, en Holguín el 45% y en Las Tunas el 48%. O sea que la lluvia, su distribución espacial no ha sido uniforme y siguen siendo muy afectadas las provincias que precisamente más personas tienen afectadas por la sequía. Fundamentalmente en los grandes núcleos poblacionales, de los cuales vamos a estar hablando, por supuesto, más adelante. Eso significa que estos porcientos de precipitaciones en estos territorios no han logrado recuperar entonces la mayoría de los embalses que tienen que ver con el suministro de agua a la población. No, como nosotros hemos explicado en otras ocasiones, aunque llueva la media del mes de septiembre y la media del mes de octubre, no cabe duda que el déficit que hemos tenido de precipitaciones en los 4 meses restantes del periodo lluvioso no van a posibilitar que nosotros recuperemos los niveles que debíamos tener en los embalses. Y es por eso que se ha estado desarrollando un trabajo intenso en las provincias de Holguín, Guantánamo, Santiago, en lo fundamental, aunque tenemos afectación en muchas provincias del país. Ahora vamos entonces, le propongo, presidente, que nosotros vayamos justamente hasta la provincia de Holguín
para ver cuáles son los trabajos que se están desarrollando, porque justamente se están desarrollando en esta provincia varias acciones para mitigar el impacto de esa sequía extrema que está afectando a esa y a otras provincias, y por supuesto para tratar de aprovechar mejor la situación que tienen los embalses, extraerle la mayor cantidad de agua posible para tratar de mitigar esa situación. Vamos entonces a aprovechar el trabajo que nos hace llegar el periodista Luis Enrique Díaz desde ese Oriental Territorio. Una vez más vamos a hablar con el compañero Juan Mario Chavarría, quien es el delegado de Recursos Hidráulicos aquí en la provincia. Juan Mario, quisiera ante todo que usted nos actualizara, ya hablábamos ahorita de todas las acciones, esta obra compleja que se está realizando aquí, se está ejecutando aquí en Cacoyuguín, pero bueno, algún elemento más que usted pueda brindar al respecto, porque bueno, la población dice, se están haciendo cosas, se hacen, pero bueno, ¿cuándo llegará el agua? Que hay bastante afectación, y otras cosas que se han hecho en otros embalses, y actualizarnos hoy de la situación que tenemos. Sí, buenas tardes, Luis y televidente. A ver, como ya le explicaba a nuestros compañeros, tuvimos que intervenir aquí en el embalse a partir del bajo nivel del embalse. Ya nosotros el sábado tuvimos que paralizar el bombeo, y eso nos provoca que hoy estamos trabajando en la ciudad solamente con el sistema 440 litros, y estamos trabajando con el sur, 700 litros. Es decir, estamos hablando que estamos trabajando en la ciudad con 740 litros de 1.184 litros por segundo que necesita la ciudad para poderla abastecer. Aquí, como puede ver, todas las acciones que estamos ejecutando, eso nos va a permitir que nosotros en un promedio de unos 15 o 20 días ya comencemos a explotar y extraer hasta el volumen muerto de los 2 millones que nos quedan en el embalse, y poder volver a estabilizar en algo el abasto aquí en la cabecera provincial. Los últimos días, la lluvia de los últimos días nos han beneficiado el embalse Jibara. Ya tiene casi cerca de los 2 millones que en las últimas 10 días ha recuperado el embalse. De los 2 millones está por encima de los 14 millones, estaba cercano ya a los 12 millones, ya está por encima de los 14 millones, pero ese beneficio no lo hemos tenido con este embalse y con el embalse Huirao. Bueno, estamos trabajando aquí, se realizó la semana pasada los trabajos que hicimos ahí del movimiento de la balsa, trabajamos también, estamos rehabilitando la estación de bombeo de Cacoyuguín. Hicimos una primera parte junto con el movimiento de la base, porque tenía que estar parado el sistema, el cambio de un tramo del maniflor y activar equipo de bombeo. Se está trabajando por el acueducto en el tema de operaciones para con el agua que tenemos ahora, operar el sistema. Ahora, por supuesto, los ciclos tenemos que nosotros lograr con el agua del este, o del agua al norte también, porque es donde más ampliado tenemos los ciclos, y ir manipulando el agua entre el norte y el este en estos 15 o 20 días que estamos hablando, para después volver entonces a restablecer los sistemas como normalmente funcionan. Y bueno, está funcionando el puesto de dirección del gobierno con las pipas. El sábado y estos días están promediando unas 11 pipas que están trabajando con el movimiento de agua, pero la situación es bastante compleja. Conllevamos a la población, lo necesitamos al tema del ahorro del agua. Todavía pasamos por algunos lugares y vemos que nos pusieron el poquito de agua que hay, y estamos con una manguera regando, tirando agua para la calle para evitar el polvo. No, ese tiempo que usted esté echando agua, malgastando agua, es tiempo que no le llega a otra población y que se va a demorar en llegar a los otros habitantes de la ciudad. Ahora, Juan Mario, yo también he escuchado, bueno, en el intercambio que tienen ustedes con las autoridades del gobierno, el chequeo constante que están llevando a cabo en estas acciones, que es de prioridad en estos momentos en el territorio, que está complejo también la situación en los altos consumidores, que se van a adoptar medidas en los hospitales, en algunas industrias. ¿Cómo será eso? Sí, estamos trabajando en eso. Ya, mira, el Hospital Lenin, de 5 pozos que tenemos identificados, ya ellos le han montado a 3 pozos bombas. Las calderas ya están utilizando un pozo propio, no están consumiendo agua. Ya se montó el fin de semana en hemodiálisis un pozo para estabilizar el hemodiálisis, y están en proceso de montar 2 equipos de bombeo para poder tirar a la cisterna que da el abasto a lo que es el edificio del hospital como tal. Lo mismo, estamos haciendo la solicitud del combustible para forar pozos, un pozo del lácteo, un pozo del cárnico, un pozo en el hospital clínico quirúrgico y uno en el pediátrico. Porque cuando tenemos una situación que tenemos poca agua, tenemos que quitarle el agua a la población para ponerse a los hospitales. Si nosotros logramos que el hospital no va a satisfacer completamente la demanda de ellos, pero que puedan atenuar el impacto, podemos beneficiar un poco más a nuestro pueblo y no quitarle el agua cada vez que tenemos. Incluso cuando tiene que darle el agua en carros pipa también. Igual. El sábado, nosotros el sábado tuvimos que tirarle agua en pipa al hospital Lenin, con la situación, al clínico y al pediátrico.
Y eso nos va a permitir con esa, y vamos a seguir evaluando otros altos consumidores con fuente propia. Estamos haciendo ese análisis, buscando, ya tenemos identificado eso, pero seguimos trabajando, buscando la posibilidad de buscar fuente propia y nuevos sistemas. Ya comenzamos a trabajar para el barrio Emilio Bárcena. Nosotros tenemos en Emilio Bárcena 2 zonas de distribución, es uno solo, pero le llamamos Emilio Bárcena a la comunidad y el Emilio Bárcena a recursos hidráulicos, y estamos trabajando para independizarlo del sistema. Ya comenzamos a reparar el tanque que está allí en Emilio Bárcena, comenzamos a trabajar en una conductora desde el pozo Emilio Bárcena para poder ir disminuyendo y irle quitando a la zona de distribución pues, desde las presas que tienen poco nivel de agua el consumidor. Bueno, yo te agradezco como siempre, Juan Mario, tu presencia aquí en nuestros espacios, explicándole con detalle a la población la situación, porque verdaderamente todos estamos afectados con esto del abasto de agua y como yo siempre digo, no se está estático, se están realizando acciones como esta de acá, que es una obra de gran envergadura, que bueno, que para un futuro también servirá, porque hoy con el cambio climático y la situación que hay con la sequía, esta obra también va a perdurar para que haya una mejora en el abasto de agua a la población holguinera. Bueno, han podido apreciar ustedes en este trabajo desde la provincia de Holguín, algo que ilustraba al inicio de nuestra mesa redonda el presidente del instituto, esas provincias donde las bajas precipitaciones han provocado también esta situación de desabastecimiento que está motivado por una sequía intensa. Y por eso quiero volver con el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el ingeniero Antonio Rodríguez. Justamente, presidente, para poder ampliar un poco la información de cuáles son las características fundamentales de este periodo de sequía, a dónde ha afectado en lo fundamental, cómo se ha extendido y bueno, en qué situación pone hoy, digamos, a estos territorios que están tan afectados por esta falta de precipitación. Sí, Víctor, esto es una sequía que es diferente a otras sequías que hemos vivido 2004, 2005, 2014, 2017. ¿Por qué diferente? Porque tenemos afectados 155 municipios al cierre del 24 de septiembre. De ellos, 27 municipios con sequía moderada, 30 con sequía severa, pero 98 con sequía extrema. Esto normalmente no ha sucedido en la sequía, durante todos estos años, hemos construido una infraestructura que nos permite en estos momentos poder tomar decisiones y enfrentar la sequía de una mejor forma. O sea que nunca podemos olvidar todo lo que se ha hecho en estos años en materia de infraestructura hidráulica, que hoy nos permite hacer algunas cosas que no teníamos anteriormente. Por ejemplo, voy a poner ejemplos específicos de provincia. En la provincia de Holguín funcionan los trasvases, lo que permite trasvasar agua desde los lugares donde tenemos hacia los otros. Eso no lo teníamos en aquella sequía. En la provincia de Holguín, la cabecera, que está muy afectada, construimos una toma flotante que estuvo funcionando y que ahora la alargamos y que permite tener más días de cobertura. En la provincia de Holguín ahora mismo hicimos una obra muy importante en la presa Cocuyuguín para poder explotar más volumen de esa presa. En Santiago tenemos el trasvase de Mogote que nos permite trasvasar agua desde Carlos Manuel de Céspedes hasta Gilbert. Y tenemos las obras que construimos que nos permiten interconectar los sistemas y aliviar los efectos de la sequía.
Y en el caso de Guantánamo, que específicamente, pues Santiago tiene varios municipios afectados, pero lo principal es la cabecera. Y en el caso de Guantánamo, tenemos lo que construimos desde la presa Jaibo, que permite llevar el agua hasta la ciudad de Guantánamo. Construimos la estación de bombeo y hicimos ahora la interconexión del norte con el sur, que nos permite traspasar agua desde Jaibo hasta el sur de Guantánamo. Y ahora estamos construyendo una conductora de 13 kilómetros para llevar el agua desde el sur de Guantánamo hasta Caimanera, que es el municipio más afectado que tiene la provincia de Guantánamo. Como tú puedes ver, hay muchas obras que se han construido que nos permiten hacer eso. Y también un elemento importante es la preparación de las personas para enfrentar la sequía. Que no cabe duda que en cada provincia tiene diferentes características. Y por ejemplo, decíamos que la provincia que menos ha llovido es Holguín, Santiago, Guantánamo y Las Tunas. Y Las Tunas, por ejemplo, que también tiene sequía y que ya tiene casi 90.000 personas afectadas por sequía. Pero Las Tunas, como todos los años tiene sequía, tiene un sistema engrasado para combatir la sequía. Y yo creo que una de las cosas fundamentales que estamos insistiendo es que hay que explotar todas las alternativas que en otro momento, cuando había sequía, las hemos explotado, y que tenemos que implementarla con agilidad y con rapidez en estos momentos. Estábamos conversando, cuando estábamos preparando este programa, estábamos conversando del tema de la cantidad de personas afectadas. O sea que teníamos una cifra para el mes de abril y esa cifra se ha incrementado sustancialmente, siendo este el periodo lluvioso justamente. Yo decía que la sequía es diferente porque teníamos un poco más de 300.000 personas cuando cerró abril. Y eso normalmente con la lluvia de mayo y de junio desaparecen las personas afectadas por sequía. Sin embargo, pasados 4 meses y ya el quinto del periodo húmedo, tenemos 956.000 personas afectadas en el país, que eso no es lo normal que sucede ningún año, y sobre todo más del 50% se concentran en Santiago de Cuba con más de 400.000 personas. Lo más preocupante en esta circunstancia es que justamente entre los municipios más afectados que están catalogados como sequía extrema, están incluso los grandes asentamientos poblacionales. O sea que no son, digamos, no todos los municipios que son de poca población, sino por ejemplo los municipios cabeceras, como pudiera suceder entonces en Holguín, Guantánamo, Santiago y Las Tunas. Por eso especificaba que, por ejemplo, en Holguín la mayor afectación está en el municipio cabecera, la mayor afectación en Guantánamo está en el municipio Caimanera y la mayor afectación en Santiago de Cuba está en el municipio cabecera de Santiago de Cuba. O sea que son diferentes las expresiones de la sequía en las diferentes provincias. Y lo peor es que se produce esta baja de precipitaciones en un periodo donde debía haber precipitación. Donde debía haber, en el periodo húmedo, precisamente. En el periodo húmedo. Y por ejemplo, la distribución espacial de la lluvia, hemos tenido una afectación fuerte en Ciego, que no se vivía desde 2017, pero Ciego ha tenido la posibilidad, por la infraestructura que se ha creado, de las afectaciones que tenemos en el norte de Ciego, cambiar la matriz energética y la han cambiado casi totalmente para el sur y por eso no se siente tanto los efectos de la sequía en Ciego de Ávila. O sea que son cosas medidas que tienen que adaptarse también a los territorios y que tienen que ver también un poco con la preparación que se puede hacer en cada lugar para que las personas puedan aprovechar eficientemente el agua y puedan también enfrentar también desde lo personal este tipo de situaciones que se presentan. Sí, para enfrentar la sequía, recordar que la sequía no es solo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Por eso se mandaron a activar en todas las provincias los grupos de la sequía y la semana anterior, presidida por el secretario del Comité Central del Partido, el compañero Díaz Canel, el primer ministro, el vicepresidente de la República, el presidente Lazo, se indicó nuevamente profundizar en todas las acciones que tienen que hacer todos los organismos para ver cómo minimizamos los efectos de la sequía. Y por eso estamos trabajando en composición y cada organismo tiene la responsabilidad específica y sobre todo, muy importante, es la colaboración consciente de todos los organismos, la colaboración consciente de la población y sobre todo ver cómo lo poquito que tenemos lo distribuimos de forma equitativa para que nos llegue el poquito de agua, que es un recurso vital, a toda la población, a la economía, porque no se puede tener la economía, a los servicios vitales, y para eso tenemos una alta responsabilidad todos los que tenemos que ver con este fenómeno. Claro, presidente, incluso en una situación
que, como usted decía, que una de las características de esta sequía tiene que ver también con la situación que tiene el sistema electroenergético nacional, aún cuando se ha tratado de proteger los circuitos que tienen que ver con el bombeo. Esto es una situación de que a veces puede afectar también. O sea, lo poco que hay que se está tratando de distribuir eficientemente, a veces no es posible en el tiempo en que las personas lo esperan. Hay un trabajo diario con los compañeros de la Unión Eléctrica y tengo que expresar sinceramente que en la persona del director de la Unión Eléctrica, de todos los compañeros en la provincia, la prioridad del agua está presente. Lo que pasa es que cuando hay déficit, no en todos los casos se pueden cubrir las principales estaciones de bombeo, incluidos algunos trabases, y se hace un gran esfuerzo. Y yo creo que el mérito está en que nosotros cada día nos unamos más, busquemos alternativas, se están buscando alternativas. Hay circuitos que se han pasado para otros circuitos, porque los bombeos fundamentalmente siempre están lejos de las cabeceras. Y hay veces que hay que rebombear el agua como Joaquín, que hay veces que hay que rebombearla 7 veces y están en diferentes circuitos. Y aunque se quiera no se puede cubrir, pero se está haciendo un gran esfuerzo. Ahora mismo ahí estuvimos en Granma y tienen un trabajo interesante en todos los municipios de conjunto, la Unión Eléctrica con los compañeros nuestros, para ver dentro del déficit cómo nosotros minimizamos que no se pueda bombear el agua en los lugares que tenemos. Sobre todo este impacto, que usted ha hecho mención varias veces al tema de la afectación que hay en la provincia de Santiago de Cuba, por eso estamos transmitiendo esta mesa redonda desde aquí. Entonces le propongo que hagamos una pausa para conversar entonces con los compañeros del territorio un poco, para ampliar la información sobre la situación real que tiene el territorio en cuanto a las fuentes de abasto de agua. Bien, bueno, nosotros nos vamos a una pausa entonces para continuar conversando sobre nuestro tema y acercando esta información que tiene que ver con el abasto de agua a la provincia de Santiago de Cuba, desde la cual estamos transmitiendo hoy esta emisión especial de la Mesa Redonda. La sequía está determinada por la escasez de lluvia durante largo tiempo. Provoca pérdidas enormes a la agricultura y la ganadería. Muchas personas se enferman y mueren por esta causa. La sequía conduce a la desertificación. Para enfrentar la sequía hay que sembrar árboles, ahorrar agua, cosechar la lluvia. Se debe desarrollar una agricultura sostenible. Aprende a protegerte, protegernos. Más de 400.000 personas afectadas por el tema del abasto de agua en Santiago de Cuba, fundamentalmente en el municipio cabecera, dan la señal de alarma para que nosotros tengamos que establecer un trabajo priorizado en esa dirección. Para conocer exactamente en qué situación están nuestras fuentes de abasto de agua en sentido general en la provincia de Santiago de Cuba, tengo conmigo aquí en el estudio a la ingeniera Katia Alarcón Méndez, directora de la empresa de aprovechamiento hidráulico. Buenas tardes, Katia. Buenas tardes, mucho gusto. Un placer saludarte. Katia, bueno, lo ha mencionado el presidente del instituto, hemos estado conversando en varias situaciones, pero bueno, sería importante esclarecer a nuestros televidentes y radioyentes en qué situación real está la provincia de Santiago de Cuba en estos momentos con sus fuentes de abasto de agua, cuáles son los lugares, digamos, donde existe una mayor afectación y en función de eso, cuáles son algunas de las cosas que se han estado haciendo un poco también para el uso eficiente, digamos, de estas fuentes de abasto de agua. Sí, bien, buenas tardes. La provincia de Santiago de Cuba, como bien apuntaba el presidente del instituto, ha precipitado por debajo del 60% de la media histórica. Ese comportamiento clasifica como el tercer periodo más seco de los últimos 20 años. Como consecuencia, las precipitaciones resultan en los escurrimientos que llegan a los embalses y una de las principales causas por lo cual los embalses en la provincia de Santiago de Cuba están tan deprimidos, ¿no? Solamente el 15% ha escurrido en los embalses con un déficit superior a los 200 millones de metros cúbicos. Sí, hay un tema interesante con esto, Katia, que la gente dice, bueno, hace falta que haya lluvia, pero no solamente que haya lluvia, sino que haya lluvia en los lugares donde el escurrimiento permita que se vaya, digamos, recuperando esa fuente de abasto de agua. Sí, en las cuencas colectoras de los embalses. Muchas veces decimos, bueno, llovió, pero a veces llueve en los lugares donde no escurre a los embalses, ¿no? En las cuencas colectoras es donde fundamentalmente debe llover para que ese escurrimiento pues repercuta en el crecimiento de los niveles
embalsado. Hoy la provincia de Santiago de Cuba, como bien le decía, el escurrimiento está en el 15,6% y almacena 437,9 millones de metros cúbicos, que representa el 62,8% del total. Ahora, de ese volumen, el 90,9% está concentrado en dos embalses que son fundamentales también, aunque el primero quizás no está vinculado directamente al abasto a la población, pero es el embalse Protesta de Baraguá, que es un embalse fundamental para el cultivo del arroz en la provincia Granma, y el embalse Carlos Manuel de Céspedes, que sí es muy importante para el abasto a Santiago de Cuba, porque es un embalse que compensa las entregas del embalse Gilbert, que es la fuente principal del sistema noroeste a través del sistema de trasvase Mogote. Un sistema compuesto en total por 18 equipos de bombeo, es decir, 12 equipos en la estación de bombeo Mogote 1 y 6 en la estación de bombeo Mogote 2, y que resulta hoy por hoy una de las cuestiones fundamentales para mantener, para tratar de mitigar los efectos de la sequía en cuanto a lo que es capacidad de embalse. Varios sistemas nuestros están por debajo de 180 días de cobertura, aunque no están tan comprometidos como el sistema noroeste que abastece a la ciudad de Santiago de Cuba. El embalse Joturo en el municipio de Songo La Maya y el sistema Canací La Campana en el propio municipio de Santiago de Cuba, que abastece a una parte de la población del Caney. Están con menos de 180 días de cobertura, pero no llegan a niveles que comprometen el abasto en esa zona del municipio. No. Ahora, el sistema noroeste, que hoy es el sistema más comprometido con el abasto a la población y que abastece al 80% de la población de Santiago de Cuba, y en las cifras que explicaba el presidente de la población afectada de Santiago de Cuba, tiene más del 90% de esa población afectada en Santiago de Cuba, hoy está en hoy se sirven de ese sistema, hoy almacenan el 15% de su capacidad con solamente 22 millones de metros cúbicos. Hoy el embalse fundamental, que es el embalse Gilbert, hoy tiene 7 millones de metros cúbicos de 59,6, que es su capacidad total. Y el embalse Gota Blanca con 14 millones de 83,6, que es su capacidad total. Son los principales sistemas y hoy están, como ustedes lo pueden ver, por debajo del 15% en el caso de Gota Blanca y por debajo del 7% en el caso de Gilbert. Ahora, para el caso de estos dos embalses, estos niveles que hoy tienen es el mínimo histórico que ha alcanzado en los últimos 15 años. En el caso del embalse Charcomónico, y es un embalse que está deprimido desde el mes de abril deprimido y está sin operación, igual que el embalse Chalón, que está ubicado aquí en la ciudad de Santiago de Cuba, que ya se quedó sin operación en este propio mes de septiembre con 100.000 metros cúbicos apenas almacenados, también llegaron a su nivel histórico, lo que no tan marcado como estos dos embalses, que son el apoyo fundamental del sistema. En el caso de la cuenca San Juan, que es el otro sistema que abastece a la ciudad de Santiago de Cuba, es una cuenca que hoy, la cuenca subterránea, hoy está en zona desfavorable, a 25 centímetros de la zona muy desfavorable, pero que todavía para la etapa es un estado tampoco que no corre riesgo, sí. ¿No? Y hoy inclusive está aportando sobre la media de los 300 litros por segundo para la ciudad de Santiago de Cuba, al igual que el embalse Parada también, que aporta, que es el otro sistema, el tercer sistema de los tres más grandes, ¿no?, que abastecen a la ciudad. Tiene hoy una capacidad que le permite tener más de 60 días de cobertura. Por tanto, todos los esfuerzos, independientemente de que se están haciendo varias acciones, pero todos los esfuerzos están llevados al sistema noroeste, que es hoy el que tiene la mayor complicación. Más del 76% de la población de Santiago de Cuba. De la población se sirve de ese sistema. ¿Y dónde están las principales acciones? En mantener esa compensación desde el trasvase Mogote. Con el sistema de trasvase, que se ha tenido el apoyo de varias entidades fuera del sistema de recursos hidráulicos, como es el níquel, la industria del níquel en Moa, con la reparación de motores, la industria militar, y dentro del propio sistema de recursos hidráulicos de los de agua y saneamiento, los talleres de San José, que han sido vital para poder mantener esa capacidad instalada hoy en el sistema Mogote,
con también el aporte de otros equipos importados que en su momento llegarán al país y que podremos y que se podrá trasvasar hacia el sistema noroeste, sobre todo específicamente el embalse Gilbert, de 1.000 a 1.200 litros por segundo, que es la meta, ¿no? Es decir, lo que se necesita para poder sostener la entrega hoy al sistema noroeste, que está por debajo del 40%. La demanda hoy es la demanda de la ciudad de Santiago de Cuba es 2.300 litros por segundo y ya se están entregando 960 litros por segundo nada más de ese sistema. Entonces, por eso poco menos de un tercio de la necesidad para poder abastecer el agua a la población. Sí. Ya luego de lo que es la ciudad de Santiago de Cuba, el resto de los embalses se mantienen en niveles aceptables para la etapa, como el embalse Mícara en el municipio de Segundo Frente, que no tiene ninguna complicación, y como ya decíamos anteriormente, el embalse Joture y el embalse Atillo en Palma Soriano, que para el momento en que estamos está en una situación normal, podemos decir. Una situación compleja también había en el municipio de Guamás por el tema de las fuentes de abasto de agua, que no son necesariamente, porque hay fuentes de abasto de agua, en lo fundamental son los embalses que estamos conversando. Sin embargo, hay algunos territorios cuyas fuentes de abasto de agua no son precisamente embalses. Y eso... Sí, porque el municipio de Guamá no tiene fuentes reguladas. El municipio de Guamá se sirve de ríos. Y de ríos, sobre todo ya en la parte de cursos cortos, porque ya está prácticamente ahí en la desembocadura del mar. En la provincia hoy hay alrededor de 55 acueductos afectados por sequía, y una parte de esos 55 acueductos, una gran parte de esos acueductos son del municipio Guamá, que tiene esa dificultad, como les reitero, no son regulados, y entonces hay que aprovechar el tema de las lluvias y la escorrentía en el momento. Sí, porque además por las características orográficas que tiene de sus montañas, lo difícil de acceso, ha sido muy difícil también poder preparar algún tipo de reservorio de agua un poco más grande, y por eso es que tienen que sean, usted menciona 54 acueductos, pero son relacionados con ríos afluentes. Sí, la gran mayoría como acueductos rurales, pero bueno, donde está incluido ahí el de la ciudad de Santiago de Cuba, que es el mayor. Claro, por lo tanto, Katia, para cerrar esta parte, lo más importante en estas circunstancias son dos cosas. La primera, mantener los niveles de los embalses de agua con estas medidas que se están tomando del trasvase desde otras fuentes del trasvase Mogote, por ejemplo, y la otra, la recuperación de equipos de bombeo que permitan un uso eficiente de esa cantidad de agua que tenemos, aunque mínima, pero por lo menos que el transporte de esa agua, el traslado sea lo más eficiente posible. Que como se decía al principio por el presidente, con la empresa eléctrica se existe un convenio que esos son sectores que no se afectan. Es decir, que por esa parte todo está resuelto por esa parte. O sea, compleja la situación, porque ya ustedes escucharon, 60% se oye bien, pero 60% de ese 60%, el 90% se concentra en dos embalses y no precisamente el de los grandes núcleos poblacionales que están recibiendo hoy el impacto de la sequía. Muchísimas gracias, Katia, por ampliarnos esta información, y vámonos entonces a una pausa para continuar compartiendo información sobre la situación del abasto de agua en el país y particularmente en esta zona de Santiago de Cuba. Necesitamos tu cooperación para ahorrar y proteger un líquido que es vital, el agua. En tu casa, la industria, la escuela, un recurso natural que se agota si no lo cuidas. Y bueno, hemos escuchado, Katia ha mencionado en varios espacios de su intervención también el esfuerzo que se está realizando para tratar de mitigar aquí en Santiago de Cuba esta circunstancia. Después de tantos años, una sequía muy intensa, vamos a ver entonces cómo se ha trabajado justamente para poder mitigar un poco esta situación en Santiago de Cuba, después de un recorrido que nos hace llegar nuestra colega Leticia Creach. Santiago de Cuba enfrenta una de las mayores sequías de estos tiempos. Los principales embalses que abastecen el 80% de la población se encuentran deprimidos, extensivos ciclos de distribución de agua hasta 40 días. En este contexto, la empresa de recursos hidráulicos busca alternativas para mitigar el impacto de este flagelo en la población santiaguera. Como parte de mitigación de la sequía en la provincia, se tomó la decisión de hacer un canal de aproximación aquí en la cola de la presa Gota Blanca, para poder llevar el agua a la estación de bombeo flotante, que estaba paralizada por los bajos niveles que tiene el embalse, y así dar una garantía de agua
aproximadamente de 500 litros durante 10 días a la ciudad de Santiago de Cuba. Actualmente se despliegan un plan de acciones e inversiones dirigidas no solo a paliar la actual escasez, sino a contribuir en el uso eficiente de los recursos hidráulicos. Vamos a empezar por la inversión capital de Quintero 1, donde empezamos por el proceso tecnológico con los sedimentadores, como se pueden apreciar, con el sedimentador número 3, con la reparación completa de la estructura metálica y las estructuras civiles para la limpieza y pueda seguir el proceso tecnológico que necesita la planta. Para empezar, después con el proceso de floculación, como se ve, se está realizando iluminación, pintura, la pintura de los tanques elevados, que son los hongos conocidos, que están con la pintura exterior-interior y además la iluminación en cada uno de los objetos de obra que se presentan en la planta. Lo que mejoraría el sistema de abasto a 428.000 personas que abastece la ciudad de cabecera de Santiago de Cuba. Se está realizando la conductora del túnel de Jaguar a la presa Gilbert, donde se realizaría una conductora de 7.5 kilómetros de 1000, donde eliminaría pérdida en la conducción, ya que en estos momentos se realiza a un canal que no está revestido y se pierde demasiado volumen de agua al llegar a la presa Gilbert, lo que eliminaría pérdida y conduciríamos mayor caudal para la planta potabilizadora Quintero. Estamos haciendo una rehabilitación en la estación de bombeo El Saladito, donde se realizaron los cambios de los equipamientos nuevos que se adquirieron por el proyecto, donde se realizó la rehabilitación capital en la estación de bombeo, en el tanque, en la estación del bombeo del operador. Además se trabaja en los manantiales de Sevilla, que se han ejecutado 6.2 kilómetros de conductora, que es una fuente alternativa de unos manantiales existentes en la comunidad que tirarían al tanque y disminuiríamos los ciclos que hoy están de 45 a 60 días en diario y 7 días a la población de Sevilla. A pesar de la crisis hídrica que presenta la provincia, se trabaja en múltiples frentes con el objetivo de garantizar, en la medida de lo posible, el acceso al agua potable. Vicente Urgellés y Leticia Creash, especial para la Mesa Redonda. Y bueno, efectivamente han visto ya parte de las acciones que se están haciendo en Santiago de Cuba para tratar de recuperar un poco esta capacidad de bombeo y también de hacer más eficiente el traslado del agua hacia la población. Casualmente hoy se ha acercado a Santiago de Cuba una onda tropical intensa que nos ha regalado un poco de agua. Veamos qué tan cierto y qué tan esperanzador puede ser esta situación y para eso mejor contar con una especialista. Está con nosotros la licenciada Galia Frometa Espinosa, especialista del Centro Provincial de Meteorología. Bienvenida, Galia. Sí, muchas gracias. Qué bueno contar contigo aquí porque efectivamente hemos hablado, como has visto, como elemento transversal en toda esta intervención, el déficit de los embalses de agua está dado justamente por las bajas precipitaciones. Sin embargo, en estos últimos días, ya llegando a los finales del periodo ciclónico, o sea, de la temporada ciclónica, se ha producido, digamos, algunos fenómenos que pudieran darnos alguna esperanza. ¿Qué está pasando en estos momentos, digamos, en la cuenca del Caribe y el Atlántico y cómo podemos visualizar, digamos, los próximos 3, 4, 10 días que pudiéramos, digamos, saber qué va a pasar entonces en Santiago de Cuba o en esta región del país que pudiera ayudarnos un poco? Sí, buenas tardes, reitero el saludo a todos los aquí presentes y bueno, a todos los amigos televidentes que a esta hora nos sintonizan. Y bueno, me alegra mucho ser la portadora de buenas noticias para todo el oriente cubano porque al fin llegan las lluvias a la región oriental después, un poco para refrescar después de este intenso periodo de sequía que hemos venido atravesando. Y efectivamente en estos momentos tenemos una situación sinóptica que es muy favorable a las lluvias sobre la región oriental. Estamos hablando de una activa onda tropical y estaré hablándoles brevemente acerca de cómo será el comportamiento de las lluvias asociados a este sistema. Primeramente quería mostrarles cuál es la ubicación actual de este sistema que, como pueden ver, se encuentra localizado en estos momentos entre la Española y el extremo oriental de Cuba. Este sistema ha estado organizándose levemente, pero continúa siendo una activa onda tropical. Existen condiciones favorables para que en las próximas horas, pudiera ser en la noche o en la madrugada del día de mañana, este sistema evolucione a un área de bajas presiones e incluso más adelante llegar a ser una depresión tropical. No obstante, independientemente de la evolución de este sistema,
el elemento más importante a tener en cuenta serán las lluvias intensas que estarán registrándose sobre la región oriental de nuestro país. Ahora bien, ¿cómo será el comportamiento de estas lluvias? Observen en la imagen del satélite. Actualmente este sistema presenta áreas de lluvias muy dispersas, o sea, están muy alejadas de su centro, no se observa una circulación cerrada, un centro bien definido. Es por ello que hablamos de que continúa siendo una activa onda tropical. Pero aún así hemos visto que sus áreas de lluvia ya están afectando al oriente de Cuba, se han registrado ya chubascos a intervalos, pero que han llegado a ser fuertes de forma puntual en algunas localidades. Ahora bien, ¿cómo se comportarán las lluvias para las próximas horas? Estas lluvias en el día de hoy continuarán siendo de forma intermitente en todo lo que queda la noche, pero ya para el día de las primeras horas de la madrugada del día de mañana, pues las lluvias comenzarán a ser un poco más persistentes. Ya para el sábado, el sábado se pronostica que sea el día más crítico en cuanto a las lluvias, o sea, el día que más lluvias se registrarán y que pudieran llegar a ser más intensas. ¿Por qué? Porque ya para el sábado, en horas de la tarde fundamentalmente, este sistema pudiera ser un área de bajas presiones localizada al norte de la región oriental. Y cuando tenemos un organismo ciclónico o un organismo tropical al norte de la región oriental, pues propio de su circulación se crea un flujo de viento del sur al suroeste que aporta humedad proveniente al mar. Cuando este factor se une a otros factores locales como es la orografía, puesto que el sistema montañoso de la región oriental favorece e incrementa a su vez el potencial lluvioso de estos sistemas tropicales. Ahora bien, quería dejar claro que a pesar de que continúe moviéndose al norte-noroeste, ya para el domingo las lluvias deben de ir disminuyendo paulatinamente. No obstante, siempre estos sistemas dejan un remanente de humedad que favorecen los procesos de lluvia para los próximos días, fundamentalmente en horas de la tarde, como es típico en esta época del año. Galia, sí, adelante. La experiencia nos está diciendo de que, bueno, hemos visto varios sistemas de estos ciclónicos, o sea, ondas tropicales, depresiones que vienen del Atlántico, pero se mueven al noroeste y prácticamente evaden la región del Caribe. Según la experiencia que hemos tenido, o sea, lo que se pronostica en algunos de estos modelos, ¿es posible que esa situación cambie en el mes de octubre? Bueno, sí, en el mes de octubre generalmente el patrón sinóptico, los sistemas meteorológicos tienden entonces a internarse, hacen su recorrido habitual por el Atlántico y ya sí comienzan a entrar al área del Caribe. Es por eso que se dice que el periodo más crítico de la temporada ciclónica para nuestro país viene siendo precisamente los meses de septiembre-octubre. O sea, posterior al paso de esta onda tropical, digamos, los modelos nos están diciendo que vamos a volver, digamos, a días con pocos chubascos, con poca lluvia. Sí, bueno, de aclarar que los modelos meteorológicos tienen un rango de alcance de aproximadamente entre 7 y 10 días, hasta 15 días, y se prevé que continúen pasando estos sistemas y que pudieran dejar alguna actividad de lluvia, sobre todo en la región oriental, unido también a otros sistemas meteorológicos como son las vaguadas que hemos estado viendo en estos días, que ha estado dejando la lluvia ya en la región occidental y central. Y esto provoca también una especie de recirculación, porque a medida que aumenta la humedad, digamos, en el día, aumenta el nivel de evaporación, entonces puede reciclarse un poco más la lluvia y un poco mejorar un poco las condiciones, digamos, en este periodo tan caluroso y que, bueno, pudiera quizás darnos un poquitico más de Efectivamente, quería hacer una aclaración al público, que decirles que a pesar de que no estamos hablando de un ciclón tropical, debe de prestarse toda la atención, porque ¿qué sucede? Que en estas áreas de lluvias muy fuertes pudieran darse de forma puntual fenómenos meteorológicos extremos como son las tormentas locales severas, o sea que estamos hablando que de forma puntual pudieran registrarse no solamente lluvias intensas, sino también que pudieran registrarse rachas de viento fuertes e incluso en el mar, donde tenemos estos núcleos nubosos más fuertes, pudiera incrementarse también el efecto del oleaje. Y decirles también que tienen que tener en cuenta que como las lluvias ocurrirán fundamentalmente en zonas montañosas, dado el escurrimiento pudieran darse eventos de inundaciones súbitas en áreas bajas y en áreas de mal drenaje fundamentalmente. Incluso se ha hecho la alerta del tema de las tormentas eléctricas también, que han provocado varias afectaciones en los últimos días
y que independientemente de que esto sea una buena noticia, porque se produce ahora el fenómeno también de que empieza a llover y la gente está tratando de acopiar agua, como es natural, para tratar de mejorar un poco la situación a partir de los largos ciclos de distribución de agua, pero hay que tener cuidado también justamente en estas circunstancias. Es válido y me gusta que lo hayas mencionado porque las descargas eléctricas son los fenómenos naturales que más muertes causan en nuestro país diariamente o todos los años. Y claro, es importante también que la buena noticia no se nos convierta en una mala noticia y que de todos modos tomemos todas las medidas para tratar de preservar la vida y los recursos que tenemos y sobre todo en medio de esta circunstancia de intensa sequía, ¿verdad? Bueno, Galia, efectivamente, o sea, en medio de esta situación que hemos hablado de la intensa sequía ha sido una buena noticia, ¿verdad? Esperemos que se mantenga la buena noticia, aunque el clima es impredecible, ¿no? Y pensamos que va a pasar y de momento cambia, pero bueno, tengamos también la confianza y fe también, ¿por qué no? De que pudiera pasar entonces y que pudiéramos tener una pequeña mejoría en este tema de las lluvias. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias, Galia, por acompañarnos en la tarde de hoy en esta emisión especial de la Mesa Redonda, y nosotros vamos a una pausa para seguir conversando sobre el tema que nos ocupa en esta emisión especial de la Mesa Redonda desde el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo en Santiago de Cuba. En periodo de sequía, extreme la higiene y el tratamiento del agua potable junto a los compañeros de la campaña antivectorial. Trace estrategias para el consumo y ahorro de agua según necesidades objetivas. Active las alternativas de abasto de agua. Manténgase al tanto de los partes informativos emitidos por las autoridades de acueducto en el territorio. El agua se ahorra y protege, mucho más en periodo de sequía. En periodo de sequía, preparados y alertas. Y ante la situación tan crítica que se está presentando en determinadas regiones del país, no es la máxima dirección de la nación ha tomado algunas decisiones y medidas justamente para tratar de, no solamente con inversiones, sino también con otras medidas organizativas, tratar de resolver un poco esta situación. Por eso vuelvo ahora a conversar con el ingeniero Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Presidente, efectivamente hemos visto, vimos en el trabajo algunas acciones que se han hecho, usted mencionó también algunas inversiones de las cosas que se han estado haciendo. Ante una situación de ese tipo, el país le ha dado prioridad a la solución de este problema. ¿En qué dirección ha ido eso? ¿Cuál ha sido, digamos, la estrategia que se ha adoptado y hacia dónde apuntan los siguientes pasos? Sí, Víctor, como te expresaba anteriormente, nosotros toda la semana hacemos una reunión de uso racional del agua que tiene que ver mucho con la sequía, que preside la viceprimera ministra Inés María Chapman, y donde se inicia la reunión por el Instituto de Meteorología, que actualiza cuál es la situación meteorológica del país y da los pronósticos. Después se da la situación hidrológica del país y en esa reunión participan los principales organismos que consumen la mayor cantidad de agua y organismos que tienen que ver con el sistema de recursos hidráulicos. Y ahí rinden cuenta los organismos y rinden cuenta las provincias. Y como te decía, ahí también nosotros emitimos los avisos porque participa también la Defensa Civil y se emiten los diferentes avisos para eventos que se produzcan. El país ha decidido poner un nivel importante de financiamiento para ejecutar las obras que tienen que ver con la sequía. Y son obras que no son solo para esta sequía, sino para enfrentar futuras sequías. Y por eso se están ejecutando obras en todas las provincias del país, y en municipios especiales y en la juventud. Y yo pudiera mencionarte que, por ejemplo, en la provincia de Pinar del Río se están ahora mismo ejecutando dos obras importantes, una en Consolación, otra en La Coloma, y tenemos otra obra prevista. En Ciego se han hecho un grupo de obras para mitigar los efectos de la sequía. Y bueno, te mencionaba lo que se está haciendo en Holguín, lo que se está haciendo en Guantánamo, en Las Tunas también se están ejecutando obras. Y Camagüey tiene una característica que las principales fuentes que abastecen la cabecera se han logrado ejecutar las inversiones con conductoras nuevas y con equipos de bombeo nuevos. O sea, que cada provincia tiene sus características. Junto con esto, para ponerte un ejemplo, el plan de inversiones nuestro de este año es de 3.200 millones. Inicialmente el plan a inicio del año.
Después le solicitamos en el mes de junio un incremento al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Economía, de 485 millones más para seguir ejecutando obras. Eso se nos aprobó. Y ahora con la sequía que se ha intensificado, le hemos solicitado 1.341 millones adicionales. Y la semana pasada en el Comité Ejecutivo se acaba de aprobar los 1.341 millones para nosotros ejecutar las más de 300 obras que estamos construyendo en todo el país. Eso nos asegura casi duplicar el plan inicial que teníamos. Para eso, hoy contamos con la fuerza constructora, tenemos la materia prima en el país y tenemos todas las líneas de las 3 fábricas nuestras, la de Hidroplan, la de Ciegoplan y la Oplan, con todas sus líneas funcionando. O sea que tenemos potencialidades y se ha ido priorizando el combustible para poder ejecutar esas obras. Todo, como se expresaba en la reunión de la sequía, y el presidente de la República nos decía, hay que controlar cada centavo y hay que controlar cada recurso que se ponga para la sequía, que no coja otro rumbo, y cada litro de combustible. Es un primer elemento. Se ha estado entregando por la reserva del país en carácter de préstamo, porque tenemos que devolverlo para poder utilizar en el momento que sea necesario. Por ejemplo, para Santiago se autorizaron todos los neumáticos y baterías para las pipas de la empresa Agua Santiago, para la empresa Agua Turquino, y ahora acaban de llegar las gomas y las baterías para las pipas que suministran precisamente al municipio de Guamá. Se acaban de autorizar las gomas y baterías para los carros cisterna de la provincia de Guantánamo. Se nos ha autorizado los equipos de bombeo que se han solicitado, que reúnen las características donde han sido necesarios. Y acaban de llegar a Santiago de Cuba hace alrededor de 2 días, 3 días, que mañana comienzan a funcionar 10 carros cisterna con motobomba para agilizar el tiro de agua en pipa. Eso es por ponerte ejemplo. Se están movilizando los recursos que están posicionados aquí en el país para también poderlos utilizar en función de la sequía. Ya hay algunos tanques inflables que se están armando aquí en Santiago de Cuba, llegó un nivel de tanque de hasta 10 litros para poder dar a la población. Y junto con esto se ha priorizado la materia prima, el combustible y el gas para la producción de tanques en la Unión de Industrias Militares. Aquí precisamente en la industria militar de Santiago se están produciendo los tanques de 1.500 litros y los tanques de 208 litros para poderlos utilizar. Y en Camagüey se autorizó, ya está en Camagüey, el gas para poder producir tanques de 3.000 litros y de 1.000 litros, con el objetivo de hacer puntos de fácil acceso, poderle a las personas en desventaja y que no tienen envase, poderle suministrar los tanques de 208 litros, y también para utilizar una cantidad de camiones plancha de los distintos sectores de la economía, poniéndole tanques encima y convirtiéndolos en pipas de agua. Porque tenemos que prepararnos para lo peor. Y si las lluvias llegan, bienvenidas. Ahora mismo tenemos reporte de 35 milímetros en Charco Mono y 27 milímetros en Atillo, en Palma Soriana. Para nosotros, como decimos hoy, si son 10 milímetros son bienvenidos, pero tenemos que prepararnos, y es muy importante, para que tengamos una peor situación. Y eso lo podemos enfrentar si todos hacemos lo que tenemos que hacer. En Santiago de Cuba se han incrementado el bombeo en punto 1, en Mogote 1, y hay 2 equipos más que se están reparando en Moa, y deben llegar 2 equipos nuevos para Mogote 1, que están contratados, y un equipo para Mogote 2. Y hay un elemento importante que hay veces que se habla, que es el tema del bloqueo. A nosotros como instituto, casi todos los años, nos afecta directamente el bloqueo en unos 10 millones. Pero como nosotros recibimos servicios de la química y somos el segundo consumidor de energía, cada vez que se afecta el sistema electroenergético se afecta el recurso hidráulico. Y cada vez que se afecta el transporte se afecta el recurso hidráulico. Y voy a poner un ejemplo concreto que en estos momentos nos ha sucedido, que es el bloqueo. Los 3 equipos o varios equipos para los trasvases de Holguín y de Santiago de Cuba debían llegar el 4 de octubre a Cuba. Sin embargo, y 200 toneladas de materia prima que entraban por Santiago de Cuba, que estaba todo organizado, el día 19
para trasladarlo aquí y poder producir la tubería que no hace falta para Santiago. Esos equipos se desvió el buque en que venían para un tercer país y ahora estamos haciendo gestiones para poderlo traer de ese tercer país. O sea, que los efectos del bloqueo son reales y nos afectan todos los días. O sea, lo más importante es que en medio de estas circunstancias hay una decisión de la máxima dirección del país de priorizar esta inversión, no solamente para resolver esta situación en particular, sino para dejar la infraestructura para la próxima preparada, porque además se está acabando el periodo lluvioso, viene el periodo de seca, y si nos agarra el periodo de seca sin recuperar, que no vamos a recuperar los niveles de agua, entonces la situación se puede complicar también. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Yo sé que indudablemente en próximas emisiones podremos entonces ampliar poco más la información, incluso en los territorios, ya con más nivel de detalle hacia el interior de cada provincia. Uno de los detalles que hemos estado viendo en todas las visitas del primer secretario, del compañero Morales, de Lazo, del primer ministro, de Pardo Guerra, de la viceprimera ministra, es que nosotros tenemos que intensificar la información a toda la población, por todas las vías. Eso es importante, por eso esta mesa redonda especial también para analizar la situación del abasto de agua, especialmente en aquellos territorios con más dificultades, en Santiago de Cuba en particular, y ya ustedes han oído también que en otras zonas del oriente del país. Quiero agradecer a los panelistas que nos han acompañado, al presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, a la directora de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico y a la meteoróloga que nos acompañó, y a ustedes también, por supuesto, al equipo que ha hecho posible de conjunto la Mesa Redonda y Teleturquino, que podamos llegar a cada una de sus casas y que nos hayan podido escuchar también a través de las emisoras de radio. Y bueno, por supuesto, espere el próximo lunes una nueva emisión de la Mesa Redonda, ya en esta oportunidad sí, desde la capital de todos los cubanos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.